Hola, buenas tardes. Soy Iván Noé Fajardo Andrade, desde Guatemala, el país con el segundo himno más bello del mundo. Soy parte de un movimiento que se llama Colectivo Arranca Cebollas. Esta es la camiseta y la publicidad pues nos pueden seguir en las redes sociales, en el Facebook, en Instagram, en YouTube. Bueno, el movimiento lo que busca es promover la participación popular por medio del arte, la cultura y la educación. En el tema de tradición oral, actualmente estamos realizando diferentes proyectos, desde la tradición oral, desde la memoria y la construcción de la memoria colectiva. Y de allí tenemos una interrogante que surge: ¿cómo, por qué y para qué necesitamos la memoria colectiva, la tradición oral, la memoria oral? En un principio, pues es lo obvio, ¿verdad? Porque debemos combatir esa historia oficial que nos han metido. Por eso decía lo del himno, lo del segundo himno más bonito del mundo, porque es con una historia con la que crecemos y que ahora a través del internet nos hemos dado cuenta que en Ecuador la gente dice, pero sí, a mí me dijeron que el segundo himno era el de Ecuador. Y en Perú la gente dice, sí, a mí me dijeron que el primero era la marsellesa y el segundo es el de Perú. Entonces, son historias que la historia oficial nos ha contado y que lo único que ha permitido es mantener el estatus de ciertos grupos de poder. Historias como esas, que esa es quizás simbólica, pero hay muchas más historias. La de aquella del líder conquistador de nuestros pueblos, del líder defensor de nuestros pueblos, que ensartó el caballo del conquistador porque no sabía que el caballo y el conquistador eran diferentes. Que son historias que han permitido el sometimiento ideológico. Y esas son las historias que conocemos y que digerimos, pero que no nos permiten identificar nuestros entornos. Entonces, bueno, la vida misma tiene una dinámica cambiante, la tradición debe estudiarse primero. Nosotros creemos, desde la organización, creemos que la historia colectiva, que la memoria y que la tradición oral debe estudiarse de una forma formal, porque obviamente tiene que servir como una referencia a futuras investigaciones. Así que sí tiene que haber una investigación de la tradición de un modo formal, pero esta información jamás debe ser excluyente, como nada de la educación. No debe ser excluyente ni discutirse solo en espacios académicos. Hicimos una investigación sobre la tradición oral del pueblo tal y la vamos a discutir solo en nuestro espacio universitario o en nuestro espacio académico, porque ese discurso académico de conocimiento aburguesado también permite mantener el sometimiento de nuestros espacios. Así que por eso es importante que todo el conocimiento sea de uso común, que todo el conocimiento sea popular. Ahora, bueno, voy a contar un poco los tres proyectos en los que estamos vinculados con el tema de la tradición oral. Uno de ellos consiste en la recopilación de leyendas y tradiciones de los pueblos originarios. En Guatemala hay una diversidad de cultura. Guatemala es un país de América Central, 108,000 kilómetros por allí, como 17 millones de habitantes, pero hay una gran diversidad de culturas y de idiomas ancestrales, más de 20 idiomas maternos. Entonces lo primero que queremos hacer es una recopilación con una leyenda y tradición de cada uno de estos lugares. Evidentemente es un trabajo medianamente difícil porque hay institutos, digamos la Academia de Lenguas Mayas, pero el apoyo que ellos dan siendo estatal es burocrático, es estatal. Entonces, no hay apoyo. Entonces, hay que hacer este tipo de trabajos por otros medios y obviamente eso implica ir más despacio, pero nuestro concepto también es ir de lo simple a lo complejo. En principio también la idea de hacer una recopilación de tradición oral o de historias de diferentes espacios no es solamente por el hecho de decir, bueno, sí, estamos haciendo esto, sino porque también nos interesa o debemos entender las similitudes, las diferencias, los orígenes, por ejemplo, de una leyenda de la mujer que perdió a sus hijos y que anda vagando por las calles y que está llorando y que la conocemos como la Llorona, a raíz de la España, de la Guatemala colonial,
pero que también tiene fundamentos en la tradición mesoamericana. Así que ese es el principio de esto. El fin busca reconocer también a los diferentes espacios, ver las diferencias, las carencias y solidarizarnos ante ellos. Como poblaciones nos vamos metiendo en pequeñas burbujas en las que no conocemos a otros espacios y por lo tanto no podemos solidarizarnos si no conocemos a esos espacios. Por ello, el principio de esto es hacer visibles las diferentes culturas que convergen en estos espacios, en Guatemala o en América Latina también. Particularmente en un mundo donde los sectores poderosos sí que se han unido, porque los sectores poderosos sí se han unido para mantener el sometimiento ideológico y que eso les permita mantener el poder. Obviamente, pues este trabajo tiene las dificultades de la movilización, gastos y eso, pero se está tratando de hacer una recopilación de modo escrito y audiovisual. El siguiente proyecto es una recopilación aprovechando también la contingencia del Internet, de la pandemia, que ahora nos obliga a estar encerrados. Es una recopilación fotográfica por Internet en un barrio, en una colonia de la ciudad, esto en el área urbana, un barrio, un espacio donde la gente vive. Esto lo que busca es poner una foto, que la gente pueda poner una foto en el Internet, en una página, y que los demás vecinos puedan ir comentando y diciendo, sí, ese es el campo, ¿se acuerdan de que ese campo lo construyeron en tal año? ¿O se acuerdan de que hicimos tal cosa para recuperarlo, para barrer, para limpiarlo, para poner el drenaje, para poner la luz? Es decir, todas esas son luchas colectivas que se han hecho, pero que se han hecho invisibles porque la gente cree que no es una lucha, la gente cree que, bueno, no pasa nada, nosotros no hemos luchado. Y cuando se entiende que la organización comunitaria, que la organización vecinal, que para poner un foco, que para limpiar el campo, ha existido una organización, entonces eso ya es un paso. Eso es lo que buscamos con tener este espacio para generar la memoria colectiva, porque la memoria colectiva también permite generar identidad, generar un sentido de pertenencia, y eso nos permite también decir, bueno, vamos a organizarnos para que nuestro propio espacio también esté bien, y eso en niveles va permitiendo también que vayamos reconociendo los grados de injusticia social en los que vivimos. Es decir, preservar y resguardar los diferentes bienes y que la lucha de la vivienda y la vida se ha dado desde estas mismas organizaciones. Al desconocer de dónde somos y de dónde venimos, nos hace creer que ya todo estaba así y olvidamos que la lucha social se origina desde esta organización. Por ello insistimos que la memoria colectiva se debe basar en lo que vemos, en las tradiciones de los bailes tradicionales, en la gastronomía, y por eso la tradición oral es un elemento muy clave en la preservación, pues es a través del valor de la palabra que reconocemos nuestro presente, nuestro pasado, para mejorar nuestro futuro. Y finalmente, el tercer trabajo, ya para callarme porque si no se me acaba el tiempo, es mencionar un documental que realizamos hace unos años. El relleno sanitario en Guatemala es un vertedero de basura gigantesco que está en el centro de la ciudad. Hemos tenido un alcalde o una organización municipal que es el ejemplo de la diferencia entre la oligarquía y el pueblo. La oligarquía está en el poder y nunca ha tenido ningún interés en crear tratamientos para la basura ni nada. Y mucha gente tuvo que emigrar por diferentes razones y vinieron a vivir alrededor del relleno sanitario y construyeron casas alrededor del relleno sanitario, viviendo primero en condiciones evidentemente mucho peores. Entonces, por ello, se hizo un documental, pudimos tener la oportunidad de hacer un documental en el cual la gente comentó cómo fueron a través de la organización de los vecinos y de las comunidades que lograron ir estableciendo mejoras que pudieron hacer la lucha por tener un tanque de agua, por tener el drenaje, por tener la luz,
Y entonces allí encontramos sentidos muy importantes que se están preservando a través de la tradición oral, a través de la memoria colectiva. Esos son elementos que se han ido preservando y que son muy importantes. Por ejemplo, alguien en esa comunidad mencionaba el hecho de que tenía un sentido de pertenencia, porque decía, al principio ni siquiera teníamos un número en nuestra casa. La gente venía el cartero, hace 20 años venía el cartero y solo preguntaba por Juan Rodríguez y nadie sabía, o sí sabíamos quién era, pero ni siquiera teníamos un número para sentirnos identificados. A raíz de que la misma gente se organizó y que luchó por organizarse, encontraron este tipo de cuestiones, ¿verdad? Elementos que les sirven que les dieron un sentido de pertenencia. Aunque fuera tener un número en su casa, eso les daba un sentido de pertenencia. Este tipo de cuestiones se preservan y se han mantenido a través de la tradición oral. Por eso es que la memoria colectiva, por eso es que es importante que la gente en otros espacios entienda que el valor de la palabra, que entienda como que, bueno, esto se consiguió y esto se luchó a través de ellos, pero que la única forma de conocerlo es escuchando a este tipo de historias. Entonces, bueno, ahora también queremos hacer un trabajo que, aparte de ese trabajo que se hizo, queremos hacer un trabajo acerca de las comunidades de migrantes internos, es decir, la gente que vivía en el interior de la República y tuvieron que emigrar a la ciudad por el conflicto armado, por la violencia, por la pobreza, por la apropiación de tierras por parte de los finqueros que los dejaron sin tierras, tuvieron que venir a la ciudad, tuvieron que empezar una nueva realidad, tuvieron que organizarse, pero como el tema cultural también va viéndose afectado por esa movilización o esa movilización para otros espacios. Así que bueno, esta es otra parte del tercer proyecto que mencionaba. Y insisto, nosotros, digamos, nuestras sociedades estamos luchando y remando contra el individualismo. Ponía el ejemplo de un barrio porque ahora la gente vive en apartamentos de una o dos personas. El consumismo de decir como, bueno, es que le está saliendo caro porque le estamos brindando seguridad y esa seguridad significa que usted trabaje más y que usted sea un ser individual y que no tenga la colectividad para poder organizarse y poder cambiar las cosas, porque seguimos estando contra un sistema que nos consume con toda prisa, y por ello en Guatemala hay que destacar, mencionaba hace rato a Raúl López Colibrí, quien ha preservado o quien busca preservar la tradición oral infantil a través de cantos, ruedas, juegos, adivinanzas, y por ello es que el papel de los narradores y de la narración oral es sumamente importante, es sumamente valiente. También es muy destacable el papel de gestores culturales como el proyecto de Cirnaola, de Germán Duque Jaramillo, que busca promover esta preservación. Es importante que conozcamos otros movimientos para vincularnos, para copiarlos, para rehacerlos, como sea, pero es importante que podamos compartir todo este tipo de conocimientos, y por eso volvemos a decir que la narración oral es un elemento fundamental para construir, conocer la memoria colectiva y luchar contra el olvido. Así que muchísimas gracias por este espacio a Germán Duque. Ya se me pasaron los 12, 14 minutos, así que supongo que por allí ya aparecerá con algún comentario. Hola, Germán. Tenés el micrófono apagado. A ver, ahí estamos, ¿sí? No, está bien, ¿ahora me escuchan? Sí, sí, se te escucha aquí. Ahora me escuchan. No, mira, pues todo lo que tú has dicho coincide mucho con uno de los objetivos que tiene nuestro encuentro de contadores de historias y leyendas, y que consiste en considerar a la narración oral como una manera de proteger la memoria colectiva y de mantener activo el valor social de la palabra. Todo lo que tú has contado es fruto de toda esa historia menuda que llamamos nosotros, que se va convirtiendo en la historia real de los pueblos, porque la historia oficial es completamente distinta. Entonces,
es muy consecuente lo que has dicho con parte de los objetivos que nosotros tenemos como encuentro de contadores de historias y leyendas aquí en Buga. Bueno, que en nuestro apoyo para que le muestren a Ivanoe los comentarios que hay aquí, por favor. Hay uno, bueno, a ver, ¿quién lo va a hacer? Carla, excelente, Ivanoe, gran trabajo del colectivo. Gisela Amortegui de México, muy buenas tardes, saludos desde la Ciudad de México. Bueno, ahí te los van a poner, Ivanoe, ¿los estás viendo? Sí, sí, sí. Bueno, entonces que te pongan esos comentarios para que tú los veas. Sí, sí, los miro, gracias. Carlos Torres dice, para mí la historia del himno guatemalteco es muy bonita, el cubano, el autor, sí, el cubano, el autor recibió la noticia en su casa de que su composición había sido elegida. Sí, efectivamente, así es. Mencionaba lo del segundo himno más bonito porque es una historia con la que crecimos, que decían en la escuela, las maestras, los maestros decían, en Guatemala o en el mundo hubo un concurso y el segundo himno más bonito es el de Guatemala y el primero es Sí, la Marsellesa. lo que pasa es Y que luego me di cuenta de que de que en todos los países latinoamericanos dicen lo mismo. es la misma historia, es que es una invención de las clases dominantes es de la única manera que logran como hacer fluir el patrioterismo, no hay otra forma, ¿no? Exacto. Entonces, claro, que nos distinguimos por tener el himno más hermoso del mundo o el segundo y que nuestro país tal cosa, tal otra, pero fíjate que la realidad que se va expresando en los relatos de tradición oral, dicen cosas completamente distintas. Entonces, esa es la lucha, ¿no? Esa historia que se crea alrededor del relato o del narrador oral con la historia oficial que siempre está siendo controvertida por el relato oral, ¿no? Ajá. A ver, ¿quién más? Dice, bueno, pero quiero decirte algo más de Carlos Torres, y es que Carlos Torres es un narrador oral peruano, tiene una particularidad y es que, bueno, ahora le damos, Graciela pregunta, ¿no hay recopilaciones de estos eventos en Guatemala? Ahí tienes una pregunta, ahora te cuento lo de Carlos Torres, pero ahí tienes una pregunta de De Graciela. Graciela Susana Peretti, sí, Argentina. Gracias, Graciela. Sí, mencionaba Raúl López Colibrí, que está haciendo una recopilación del tema de la tradición oral desde la niñez. Entonces él trabaja con el tema de adivinanzas, cuentos, rondas, juegos infantiles. Eh, con lo otro, digamos, por ejemplo, con la tradición oral, se han hecho esfuerzos, se han hecho trabajos sobre gastronomía, sobre la tradición gastronómica, sobre danzas, pero y obviamente trabajos antropológicos sobre alguna comunidad en particular, pero un trabajo que vincule como a todo, no, en específico no, o sea, digo en general no, sí hay trabajos en específico de la comunidad tal, la danza de tal otro lado, la tradición oral de tal comunidad, eso sí, pero uno que aglutine como a todas a todas las manifestaciones culturales y a las diferentes culturas, no, exactamente no. Al menos que yo lo sepa. Bueno, te estaba contando, hola, Sí, sí, te escucho. te estaba contando de Carlos Torres, me corté para darle paso a la pregunta de Susana, pero Carlos Torres tiene una particularidad, es que es un ingeniero eléctrico, o electrónico, perdón. Y Carlos encontró esta vocación de la narración oral y tiene varios espacios. Y hoy me ponía un tema que a mí me parece muy importante, eh, que vale la pena desarrollarlo, y es la virtualidad frente a la narración oral o frente a la actividad cultural. Ahí me parece que vale la pena hacer charlas acerca de qué ha pasado con eso de la virtualidad frente al tema de la narración oral. Bueno, pónganle a Ivanove aquí un comentario de Alejandro Joj.
Así. Ya le pusieron el saludo de Lourdes López, el de Alejandro Yog, que no lo han puesto. Ahí está puesto ahora. ¿Sí? Sí. Gracias, Alejandro. Saludos, Alejandro. Alejandro es guatemalteco. Sí, es de Guatemala. Ya. Bueno, a ver, ¿qué más se nos ocurre, Ivanoe? Te podemos disponer de unos minutitos más porque Excelente. la idea es cubrir este espacio en máximo 30 minutos y todavía quedan unos 8 minutos. Guillermo Morales, ex Guillermo. de Maestro Ivanoe. Guillermo Morales es un amigo de Costa Rica. Ah, mira, qué bien. Centroamérica aquí, bueno, Costa Rica. Tiene un movimiento de narración oral pujante, ¿no? Sí, Muy bien. sí. En nuestros países existen trabajos de los años 50. Exactamente, Graciela. Aquí en Guatemala está el Centro de Estudios Folclóricos que se llama el CEFOL. Y justamente hace unos días, platicando con un narrador oral de aquí de Guatemala, me decía eso. Es increíble que uno va al Centro de Estudios Folclóricos de Guatemala y se encuentra trabajos de los años 50 de México, de Argentina, de Ecuador, y de Guatemala no hay exactamente. O sea, insisto, son trabajos específicos de una comunidad o de esto, que son esfuerzos muy valiosos, no estoy diciendo que no, son esfuerzos muy valiosos y muy representativos, pero en sí una entidad gubernamental que se encargue de hacer una recopilación no ha existido. Mencionaba al principio, y lo digo así como abiertamente, la Academia de Lenguas Mayas, que es una institución estatal en Guatemala, con la que yo contacté porque, bueno, ellos tienen contacto con todas las comunidades lingüísticas, y pareció como que la propuesta fue como, bueno, sí, está bien, pero bueno, no nos interesa, ¿va? Entonces, digo, no proponen y tampoco colaboran con ninguna propuesta, y propuestas en las que uno no les está llegando a pedir plata ni nada, simplemente contactos, porque evidentemente hay que conocer los contextos culturales para poder establecer una relación, debido a que el tema económico y el tema de la pandemia está impidiendo que uno viaje a las diferentes comunidades. Pues obviamente la función de una institución que está ligada a una comunidad debería de ser tener esa apertura para poder permitir que se conozca a esa propia comunidad. Pero bueno, entonces es un poco lamentable que llevemos 70 años de atraso fácil con las investigaciones de otros países, pero gracias, Graciela, por la comunicación. Y bueno, ojalá que hagamos aportes individuales que puedan servir para hacerse uno solo, ¿verdad? No estoy diciendo que una sola persona tenga que hacer todo, sino que todos estos trabajos individuales que se han realizado puedan aglutinarse, ¿verdad? Y que se pueda tener ya una propuesta realmente valiosa, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más querrá meter baza, hacer una sugerencia, hacer una pregunta? Yo pienso que esto, a ver, aquí dice, dimensión, un gusto poder verte por este medio. Sigue escribiendo Susana, ¿eh? Okay. Dimensión Extrema también son unos amigos de teatro. También un saludo para todos ustedes, un fuerte abrazo, y también se construye desde la misma dinámica que cada uno tiene. Ellos hacen teatro cristiano y no, es un grupo sumamente valioso para nuestra organización colectiva, ¿verdad? Igual aprovecho un saludo a las personas que habían escrito antes, Alejandro, a Lourdes, Carla, alguien más que escribió que no vi, que no recuerdo el nombre, pero bueno, un saludo y muchas gracias por estar atentos a este espacio.
Muy bien, pues yo creo que podemos cortar aquí, Ivanove, porque pues lo fundamental está dicho, ¿no? Ujú. Ya lo demás será motivo de comentarios adicionales, pero lo fundamental está dicho. Les agradecemos a quienes tuvieron la cortesía de acompañarnos en esta sesión. La semana entrante, viernes y sábado, tendremos las dos últimas intervenciones relacionadas con el seminario sobre narración oral que hemos diseñado como preámbulo al 35 Encuentro de Contadores de Historias y Leyendas. Sea esta la oportunidad de contarles que la nuestra es la convocatoria más antigua de Iberoamérica, porque no estamos diciendo que seamos los que hemos abierto las puertas a la narración oral, no, como convocatoria de una organización llamando a narradores orales a que se presenten en un espacio a través de un encuentro. Somos definitivamente la primera organización que lo hizo en Iberoamérica. Y eso nos ha permitido a nosotros tener una visión de hacia dónde puede ir el movimiento de narración oral en América, porque nos interesa muchísimo. Y tenemos objetivos muy claros que hemos siempre conservados, siempre los hemos conservado esos objetivos, porque para nosotros es fundamental que el narrador oral sea, ante todo, un comunicador social. Eso ante todo nos interesa mucho. Que el relato sirva para convocar el recuerdo colectivo y que también el narrador oral sea un promotor del valor social de la palabra. Así es, Ivanove, que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Invitamos a la gente a seguirnos a través de nuestro canal Buga Historias en YouTube. Y bueno, tenemos una revista digital que se llama cirnaola.com, Cirnaola con C, porque viene del Círculo de Narradores Orales Latinoamericanos. Y en ella podrán encontrar todo lo que pasa en materia de narración oral en todo Iberoamérica, porque estamos pendientes de estar alimentándola con los sucesos del día a día. Así es que muchísimas gracias. Y a todos de nuevo también, gracias por habernos acompañado.